para leer el laboratorio. Si quieres, se lo leo yo. Vale. Muy bien. Caso número 1. Pablo Estrada, quien funge como síndico y tesorero municipal de San José Pinula, permite que su amigo Lenin tome del dinero destinado a comprar adoquín para las obras de pavimentación de la zona 1 de esa localidad la suma de 22,000 quetzales que pretende usar para comprar un carro y así puedan facilitar su movilización. Pregunta número 1. ¿Qué delito o delitos se cometen en el presente caso? ¿Y usted qué puso? Yo puse que el delito de peculado por sustracción, LIC, y el fundamento de derecho, artículo 445 del Código Penal. Okay. Ahora, ese delito lo comete don Pablo, porque él es el síndico y funcionario público encargado de los fondos. Ahora Lenin, que es amigo de él, El delito de hurto, licenciado. ¿Mm? El delito de hurto. Exactamente. Hurto porque él, sin la debida autorización, tomó esos fondos con la anuencia de Pablo, pero esa anuencia no es legal. O sea, el dinero, ¿a quién se lo están quitando? ¿Es dinero de Pablo o es dinero de la municipalidad? O sea, ¿quién es la que está perdiendo dinero? ¿Cuál es la víctima realmente? La municipalidad, el Estado. Entonces, por eso habían dos delitos. El que comete Pablo y el que comete Lenin. Porque Lenin no es funcionario público. Entonces, como dos personas, cada uno comete su delito, porque si yo soy el encargado, el tesorero, cometo peculado por sustracción, y el otro que no es funcionario público comete hurto. ¿Cuál es el fundamento legal del hurto, Juan Carlos? Artículo 246 del Código Penal. Ok. Doña Jimena Hernández. Buenas tardes, Lic. Me surge la duda. Yo estuve dudando sobre si también se cometía enriquecimiento ilícito derivado del primer delito. No. No, le voy a explicar por qué. Es que yo les puse del peculado nada más para que empezaran a ver los que ya habían leído qué delito podían aplicar. Obviamente, vamos a ver el peculado, vamos a ver el enriquecimiento ilícito y van a ver por qué no es, digamos, ese tipo de hecho. ¿Ya? ¿Cuál es la siguiente pregunta? No sé quién me está ayudando. Segunda, ¿quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? ¿Cuál es esa respuesta? Pablo Estrada en grado de autor directo puse yo, y Sí. Lenin en grado de cómplice, fundamento de... Los dos son autores, solo que uno de cada delito. ¿Ya? No es cómplice porque la complicidad implica una acción accesoria, pero tomar el dinero no es accesorio, eso es principal. Como el otro, permitir que el otro lo tome. ¿Ya? Ahí es complementario, y entonces los dos son autores. Jennifer Johanna. Licenciado, muy buena noche. Yo tengo una duda. Yo puse el 450, que es el artículo 450, que es fraude.
ya que este dice que el funcionario empleado público que interviniendo por razón de su cargo en alguna comisión de suministros, contratos, ajustes o liquidaciones de efectos de haberes públicos se concertere con los interesados o especuladores o usara de cualquier otro artificio para defraudar al Estado. Y como aquí realmente se está defraudando al Estado, es un fraude hacia el Estado, ya que se le está robando. Sí, pero especulado. Si usted lee el concepto ese de fraude, estamos hablando de lo que son los procesos de compra. ¿Ya? No es el tomar dinero del que usted tiene a su cargo. El fraude lo comete una persona que de alguna forma interviene para, digamos, defraudar al Estado, pero generalmente es en procesos de adquisición de bien. Ese es el que se llama fraude. ¿Ya? Ya, licenciado. No es malversación tampoco, porque la malversación es, digamos, el Estado saca un presupuesto nacional y en ese presupuesto nacional, para cada gasto que va a hacer el Estado en inversión o en funcionamiento, hay un reglón. Imagínense ustedes que hay reglones para viáticos, reglones para compra de café, reglones para sueldos, en fin, hay varios renglones. Y entonces, por ejemplo, yo agarro el reglón de sueldos del 029 y lo invierto en la construcción de un hospital en el municipio. Aunque la obra está haciendo en el mismo municipio, yo estoy cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque estoy empleando un dinero para un fin distinto del que fue asignado. ¿Ya? Eso, por eso es que no es malversación. Gracias. Cristina Vázquez. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una pregunta. Respecto a este caso, yo coloqué el artículo 448 ter, en donde dice que es enriquecimiento ilícito de particulares, porque como dice que la persona que sin ser empleado público administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado, y también menciona que para un beneficio patrimonial, y como en este caso él quería comprar un vehículo, entonces él tampoco aplicaría. No, tampoco aplicaría porque es especulado. Porque Sí, pero para el de Lenin, él es el que yo... Es que Lenin no es un funcionario público. Pero como el artículo dice enriquecimiento ilícito de particulares, no le aplicaría a él entonces este artículo. No le aplicaría porque lo que comete es un hurto. Y el dinero, el que se aprovecha del dinero es el alcalde. O sea, pero el alcalde lo que hace es permitir que el otro tome el dinero. Ajá, exacto. Es que fíjese que yo iba a colocar hurto, pero como en el artículo dice que quien tomara sin la debida autorización, pero como prácticamente ahí decía que él había dejado que tomara el dinero, entonces por eso yo dudé. Sí, pero en la duda estuvo el error. Pero como lo vamos a ver despacio, ese se va a corregir. Ah, ok. Porque ese lo puse yo como para incentivarlos a estudiar la ley, porque yo veo que yo les digo estudien tales artículos y no lo leen. Entonces por eso les puse un laboratorio con un delito que no habíamos visto, para incentivarlos a que sigan leyendo. Sí, licenciada. Bueno, de mi parte, o sea, hablo por mí, a mí sí me costó bastante como hallar esos como dudas que usted dice, ¿verdad? Porque sí, al menos a mí nunca me habían examinado de esta manera. Es la primera vez que yo tomo el curso con usted y pues es bien diferente porque al menos a mí me habían puesto como entre opción múltiple. Entonces yo vengo con otra mentalidad y créame que le agradezco bastante. Opción múltiple
ajá, me ha puesto a No leer no a se estudiar aplica. bastante. Y la verdad que muchas gracias por esto, porque yo no me había puesto como a desmenuzar los artículos. Incluso he estado viendo sus clases de Penal 2 y créame que me ha servido bastante para irme como retroalimentando, ¿verdad? Porque realmente yo sí estoy como en pañales ahorita en su clase porque sí me ha costado bastante y le doy gracias porque sí me ha servido mucho. Gracias, licenciado. Vaya. A ver, Melanie Fabiola, les voy a dar la palabra conforme la pidieron. Melanie Fabiola. Gracias, licenciado. Buenas noches. Conforme lo mismo que la compañera había puesto, solo que yo había puesto peculado culposo, enriquecimiento ilícito de particulares y malversación de fondos. Artículo 446 y 447 del Código Penal y el artículo 448 ter del Decreto 31/2012. Pero, bueno, yo me guié por el 446 porque dice: el funcionario o empleado público que por negligencia o falta de celo diere ocasión a que se realizara por otra persona la sustracción de dinero o efectos públicos de que trata el artículo procedente será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Le digo, en el culposo no hay intención. O sea, es un delito no intencional y lo que se sanciona es la falta del deber de cuidado. Pongamos que yo tengo la caja fuerte de la municipalidad y la dejo abierta con una persona particular ahí dentro de la oficina y me voy. Si yo dejo la puerta abierta de la caja, la persona puede tomar fondos y si se va, digamos, ahí hay un descuido, una omisión al deber de cuidado que va a ser responsabilidad mía, como no porque yo tuviera la intención, no porque yo me beneficiara, sino porque yo cometí una omisión al deber de cuidado y por eso es peculado culposo. Pero en el caso no se plantea esa situación. Perfecto. La verdad es que creo que muchos estamos igual que la compañera anterior, ¿verdad? Como ella dijo, nos sentimos en pañales ahorita porque esta es mi primera vez que estoy en su curso y bueno, en mi parte me ha costado un montón venir, buscar. Yo soy una de las personas, como usted bien dijo, no terminó ¿cómo se llama? La comprobación que usted nos hizo, porque la verdad es de que me está costando bastante venir y desmenuzar lo que son los artículos, pero ahí sí que es una de las maneras en que uno va a ir aprendiendo, aunque sea poco a poco, pero ahí vamos. Y gracias, licenciado. Vale. Lic, disculpe la intervención. Yo creo que las preguntas de los compañeros son porque al parecer no estaban dentro de la clase cuando usted empezó a resolver. Compañeros, llevamos por la pregunta número 2 y no sé si usted me permite repetirle la respuesta de la 1 y el fundamento legal para que quede claro ese punto y podamos seguir avanzando. No, mire, démosle a la 3 porque si no, no podemos estar retrocediendo porque hay muchos que están ingresando ahorita. Es que le estaban preguntando de nuevo la 1 y ya vamos por la 2. Sí, démosle a la 3. Ok, solo el fundamento de derecho de la 2, licenciado, quedó pendiente. 35 y 36, inciso 1. Porque Gracias. los dos delitos son del Código Penal. Muy bien, gracias. Número 3. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en él o los delitos cometidos? ¿Cuál es el bien jurídico en el hurto? Es un delito contra el patrimonio. ¿Sí? Y en el peculado es un delito contra la administración pública. El fundamento legal, los mismos artículos. O los títulos, como ustedes quieran. Que eso los fundamenta. ¿Podría repetirle que es que no le escuché? Disculpe.
súbale el volumen a su computadora, compañero. Contra el hurto es un bien jurídico que es el patrimonio. Y el peculado es bien jurídico, es la administración pública. El fundamento legal, los mismos artículos de cada uno de los delitos o cada grupo de delitos tiene un capítulo y un título en donde se enuncian los bienes jurídicos. Por ejemplo, la vida, todos los delitos contra la vida independiente los tiene del 123 al 130 y algo, 123 al 131, creo. Entonces se puede poner título primero o el número del artículo, cualquiera de los dos. Telma Areli Flores. Perdón, era por la pregunta anterior. No bajé Bueno, la mano. no la paga. Doña La Brenda. número 4, Lick, dice, ¿existe concurso de delitos en el presente caso? No, porque cada uno comete un delito. No hay concurso. Porque acuérdense que el concurso es por el número de delitos, no por el número de personas. ¿Y el fundamento legal? Mire, pueden poner el artículo 1 del Código Penal, que es, si no está en la ley, no existe. O los mismos artículos 69 y 70 del Código Penal que contienen el real y el ideal. Muy bien. Número 5, ¿cuál sería la pena máxima que se le podría imponer a él o los responsables? ¿Cuánto es la pena para el peculado? Yo puse la respuesta quiere o la pena máxima. Uh-huh. Yo la respuesta que coloqué 16 años con 8 meses de prisión y una multa de 50,000 quetzales e inhabilitación especial del señor Pablo Estrada. Ajá, ¿y el hurto? ¿Cuánto tiene el hurto? 6 años, creo. Sí, la Sí, pena máxima es de 6 años, Dick. Sí. Bien, la siguiente. Perdón, el fundamento de derecho entonces sería el artículo 445 Los mismos y el artículos. 246, ¿verdad? Sí, porque ahí está la punibilidad. Ok, muy bien. Caso número 2. En un tráiler que fue detenido el día de hoy en el kilómetro 202 en la carretera que conduce de Santo Tomás de Castilla a la ciudad de Guatemala, la Policía Nacional Civil encontró un total de 20 estufas y 50 refrigeradoras marca Mave totalmente nuevas, sin documentación que acredite la importación y pago de impuestos respectivos. ¿Qué delito o delitos se cometen? Ese es introducción de mercaderías, artículo 5, inciso B. Número 2. ¿Quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? El piloto, como autor directo. No, perdón, sí, el piloto como autor directo y el fundamento legal es el artículo 7 de la ley contra el contrabando y la defraudación aduanera. Número 3. ¿Existe concurso de delitos? En su caso, explique Abner, cuál es y por qué. permítame. Don Abner.
Carlos Giovanni. Disculpe, licenciado, me surge la duda referente al conductor como autor. Y si, como no hay especificaciones acerca del vehículo, si él es el camión es contratado y solo está haciendo el transporte. Mire, Pero cualquier persona que es descubierta manejando un vehículo con contrabando, inmediatamente lo conduce. Porque usted no puede llevar una carga sin que le den la documentación. O sea, ¿cómo explica usted que está llevando una carga? Porque a usted lo van a contratar, entonces usted lo primero que dice, bueno, ¿y qué voy a llevar? Porque si no le podrían meter armas, le podrían meter droga, y en fin. Y como no estaba marchamado ni nada, y si está marchamado, le tienen que dar la declaración de lo que se está llevando. ¿Ya? Pero de entrada, lo van a capturar a usted. Ya como usted pueda ejercer su defensa, pues habría que ver si hay cómo se. Que él no sabía qué llevaba, que a él lo contrató el piloto original para cubrir el viaje. Bueno, esas que son circunstancias ajenas al caso, ya sería de verlas en lo procesal. Ok. Gracias, licenciado. Vale. La siguiente. Entonces, la número 3 será, ¿existe concurso de delitos? En su caso, explique cuál es y por qué. No, Y el no existe fundamento legal. concurso. No existe porque solo hay un delito. ¿El fundamento legal sería el artículo 5, literal B? No. El fundamento legal del que no hay concurso es el artículo 1 del Código Penal o el 69 y el 70 que descartan los concursos. Pero es más fácil el 1 del Código Penal. Porque como no hay concurso, no hay delito. No se aplica esa norma. Número 4. ¿Cuál es el núcleo del tipo objetivo en él o los delitos cometidos? ¿Y cuál es el fundamento legal? Ok. El fundamento legal es el mismo que describe el tipo, que es el 5, literal B. ¿Qué es lo que hace el señor? Introducir mercadería de contrabando. Introducir. Si alguien me pone transportar, pues como viene en vehículo, lógicamente, porque son dos acciones. La introducción del contrabando y la forma de hacerlo es el transporte. Pero el verbo principal siempre va a ser la introducción del vehículo, del contrabando por vehículo. O sea que se pudo haber usado transportar, conducir, siempre y cuando se haya utilizado el verbo introducir. Sí, exacto. Lo principal es la introducción del contrabando, que es la acción que se sanciona. Si usted tiene la mercadería en la frontera, pero nunca la introduce, no está cometiendo el delito. ¿Ya? Muy bien. Número 5. ¿En cuánto tiempo ¿Quién me había levantado? ¿En cuánto tiempo prescribe? Sí, y el fundamento legal. Como son 10 años la pena máxima del contrabando, ¿en cuánto tiempo prescribe? 13 años, 4 meses. ¿En 10 años, Lee? No, en 10 años es la pena máxima. 13 años, ¿Pero 4 en cuánto tiempo prescribe? 13 años, 4 meses. Exactamente. 13 años, 3 meses tengo yo, Lee. No. Sí, no, porque mire, pues, ¿cuál es la tercera parte de 12, que es el año que... 4.
4 meses. 4. Sí, son 4. 4 meses. O sea, tenemos 12 años. Dividido en 3, van a ser 4 meses. Y tenemos 9 años. Dividido en 3, 1 año. Como la prescripción es la pena máxima más una tercera parte, le sumamos a 10 los 3 años, 4 meses. Entonces nos va a dar 13 años, 4 meses. No lo hagan con calculadora, porque con calculadora no son números enteros, sino que son dimensionales, son medidas. Silvia Graciela Moctezuma. Buenas noches, licenciado. Solo tenía la duda. Había leído que si es una pena con multa, es diferente la prescripción. 5 años. Ajá, pero es que acá no entiendo porque como la pena tiene 10 años más multa, entonces no sé cuándo se aplica esa parte de los 5 años. Como la prescripción empieza a correr al mismo tiempo. Entonces, como la multa prescribe en 5, a él lo van a poder perseguir hasta que cumpla 13 años, 4 meses. Para entonces ya la multa ya prescribió. Pero lo principal es la prisión. Ok, muchas gracias, licenciado. Entonces, el fundamento legal es el mismo artículo 107 que hemos hablado. Del Código Penal. Del Código Penal. Muy bien. Caso 3. Ismael Porras, alcalde de Coatepec. ¿Continúo? Sí. Ismael Porras, alcalde de Coatepeque, y sus 4 concejales tienen una reunión con otros 50 ciudadanos del pueblo, 20 comerciantes, 10 campesinos, 10 artesanos y 10 finqueros. Y todos manifiestan estar cansados del actual gobierno y que se alzarán en armas para derrocarlo. Así lo planifican. Compran armas y quedan de reunirse el día de hoy frente al Palacio Nacional y a la hora indicada, 6 de la mañana. Asisten todos menos los campesinos, pero son reducidos al orden por la Guardia Presidencial y puestos a su disposición como juez penal de turno. Número 1. ¿Qué delito o delitos se cometen en el presente caso? ¿Qué delito se cometió? Yo puse delito de rebelión y de incitación pública, ¿no? No. Rebelión La de incitación proposición y pública conspiración. requiere que sea por medios públicos. O sea, por medios de comunicación. ¿Ya? Es rebelión y conspiración para la rebelión. Les explico esto. Se reunieron, digamos, el Ismael y sus 4 concejales, son 5, y 50 personas más, son 55. Ismael y los 4 concejales son los promotores de esa reunión. Y todos los que llegan son los posibles ejecutores. Ahí conspiran. Conspirar es ponerse de acuerdo. Pero resulta que ya a la hora de llegar a la acción, los 10 campesinos no llegan. Pero como la ley dice en el siguiente artículo 386, que será sancionable la conspiración para la rebelión. ¿Qué quiere decir eso? Que con solo haber ido a la conspiración, con solo haber participado en ella, ellos ya cometieron un delito, que es un delito de conspiración para la rebelión.
Entonces a ellos se les va a aplicar una pena, el del 386. A los otros que sí llegaron y manifestaron la rebelión y se rebelaron, a ellos se les va a aplicar el 385. Y en ese sentido, los que, digamos, promovieron la rebelión van a tener una pena, y los que la ejecutaron sin haberlos promovido van a tener otra. ¿Ya? Entonces ahí hay dos delitos. Un grupo cometió el 386, que es conspirar para rebelarse. Y el otro grupo no solo conspiró, sino que de una vez se rebeló. Entonces, ahí tenemos, digamos, que los delitos fueron dos, el 385 y el 386. ¿Cómo se va a repartir, digamos? ¿Cuál es la segunda pregunta? Jimena Hernández. La segunda. Jimena Hernández. Gracias, Lick. Yo en mi caso coloqué el delito de sedición, Lick, porque en el inciso primero dice deponer a alguno de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posición. Bueno, en el caso sería la primera parte, pensando yo en que pues ya estaban instalados estos funcionarios, ¿verdad? Y eran ellos los que los querían deponer, ¿verdad? No, pero es la rebelión porque ellos querían contra el gobierno, o sea, las autoridades del gobierno. Ok, entiendo, Lick. Gracias. Don José Adolfo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Una consulta. En el caso del alcalde, ¿habría un obstáculo para la justicia, digamos? Sí, esa sería otra pregunta. O sea, él participó, los concejales también tienen, no sé si tienen antejuicio, pero al alcalde sí. Pero eso sería de que el procedimiento para él no es como la inmunidad, sino que a él se le puede iniciar juicio, pero hay que cumplir primero lo del antejuicio. ¿Ya? Perdón, pero en este caso no había que citarlo, digamos, en ese artículo. No, perdón, y si lo cita, está bien, porque no estamos en procesar, estamos en penal. Él cometió el delito. Ahora, ¿cómo se le va a procesar? Ahí hay que, primero, el obstáculo a la persecución penal, que es el antejuicio. Pero ahí prácticamente va a estar más que comprobado porque está la declaración de los otros 50 gentes, ¿no? Ok, gracias, doctor. Vamos a ver, Cristina Vázquez. Gracias, licenciado. Yo coloqué delito de rebelión y también coloqué la conspiración, pero yo puse conspiración y proposición en el artículo 17. Y para los otros, les puse el 386. Entonces solo era el 85 y el 86, pero en el primero solo aplicaba el 85 y no el 17. No, el 17 es una norma que es una norma incompleta porque solo sirve para decir que los delitos que están en el código, la proposición, la conspiración, la instigación y la inducción, solo van a ser penados cuando el código lo reconozca. Ah, ok. O sea que ahí no se podría como poner como agravante. O sea, eso se elimina. No, eso no es agravante, eso es una norma incompleta que se cumple en el 386. Porque en el 386, el solo hecho de conspirar ya constituye delito. Con una pena menor que el de rebelarse, pero ya es un delito autónomo. Ah, ok. Gracias, licenciada. Silvia Regina Ambrosio.
Buenas noches, licenciado, con una consulta. Fíjese que yo en esa pregunta había colocado agrupaciones ilegales de gente armada. Mi fundamento legal fue el artículo 398. Pero ese no va entonces. No, porque la intención, la finalidad era rebelarse, tomar las armas contra el gobierno. Sí, había colocado también la traición propia, ¿va? Del artículo 359 del Código Penal. No, le faltó leer el de rebelión que abarca los dos. Ok, gracias, Lick. La siguiente, por favor. Sí, en este caso, Lick, sería entonces el fundamento legal. El 385 y el 386. En donde dice quién o quiénes participaron en los delitos cometidos. Ahí los partícipes, que serían los autores intelectuales, sería 35 y 36, inciso segundo, que es en cuanto al alcalde y los concejales. Los ejecutores serían todos los que participaron para el caso de la rebelión. Y en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de los que solo conspiraron, que serían los campesinos, ellos son autores directos del delito de conspiración. Muy bien, número 3. Y el fundamento legal de ese, entonces sería el artículo 35, 36. Ajá. Y el 37 no, porque no hay cómplices, ¿verdad, Lick? Número 3. ¿Existe concurso de delitos en el presente caso? Indique cuál y por qué. No, cada grupo cometió un delito independiente. El fundamento legal, como siempre, sería el artículo 1 del Código Penal o el artículo 69 y 70, ¿verdad? Como usted ya citó. Era de los dos. Ahí terminaba el laboratorio, Lick. Gracias. Fíjense, pues. Vamos a dejarles de tarea. Bueno, vamos a empezar a verlos, pero los más importantes y que se lean del artículo 14 al artículo 21 del 31/2012, y cualquier duda que me la preguntan, cualquier duda que les dé. Don José Adolfo Briones Franco. Perdone, gracias. Disculpe que le pregunte nuevamente. En el primer caso, yo tenía la duda si aplicaba el artículo 28 reformado por la reforma del Código Penal, ya que el artículo 28 indica que a los funcionarios públicos les corresponde el aumento. No, porque eso se aplica cuando no tienen esa calidad especial para el delito, como lo expliqué. O sea, si él cometió peculado, para cometer peculado se requiere ser funcionario público. Entonces solo se le aplica la pena que está para el funcionario público. Sí. O sea, esto sería para delitos tomados digamos, tipificados como delitos contra la administración. Digamos ok. Gracias. Para los delitos que no son tipificados contra la administración pública, que no se requiere la categoría, por ejemplo, si una persona comete una violación, si es funcionario público, la pena se agrava en una cuarta parte.
por ser funcionario público. Si se comete un robo y él participa, también. Es el artículo del 14 al 21, pero del decreto 31-2012. Sí. Entonces vamos a ver los principales de este grupito para que nada más les queda leer los más fáciles. El incumplimiento de deberes tiene 3 verbos para que se dé: omitir, rehusar o retardar algún acto propio de su función. Ustedes llegan a solicitar una licencia de construcción, pero el muchacho ni siquiera la admite, se la rechaza y se la rechaza a pesar de estar bien la documentación, rehúsa aceptarles el trámite y la lleva a usted un mes y otro mes y se la sigue rechazando. Él está cometiendo el delito de incumplimiento de deberes. Si alguien debe emitir un dictamen y tiene su dictamen que tenía que resolverlo en febrero y lo ha estado retardando y llega el mes de diciembre y no lo ha resuelto, entonces está cometiendo una omisión o el retardamiento de su función. Lógicamente, eso aquí en Guatemala, la burocracia, estamos tan mal acostumbrados que en lugar de usar los mecanismos legales, la queja, la denuncia o el amparo inclusive, nosotros lo que hacemos es recurrir a la mordida. Y eso es fomentar la corrupción, al cohecho. Por ejemplo, usted oye que hay balazos enfrente de su casa y llama a la policía para denunciarlos. Llega la policía. En algunas ocasiones sí, en la gran mayoría no. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Incumplir los deberes. Si como consecuencia de esa balacera hubo un robo y hubo heridos, lo primero es que tal vez van primero a llegar los bomberos, y entonces llega la policía nada más para ver lo del carro. Pero eso es incumplimiento de deberes. Lo que pasa es que no se siguen los mecanismos para hacer valer y que realmente los funcionarios cumplan como se debe. Estos son reformas que van vinculadas a la ley de probidad. Como ustedes saben, cuando una persona ingresa a trabajar al Estado o inclusive empieza a manejar fondos públicos por ser una constructora o algo, tiene que ir a probidad de la Contraloría de Cuentas a hacer una declaración patrimonial. Pero no se hace, el plazo es de 60 días y si no se hace le van a poner una multa por el monto del sueldo o de lo que se haya contratado por cada mes de atraso. Me interesa que vean esto. Guatemala, pese a que las dos convenciones, tanto la de la Interamericana que les di para que leyeran, como la de la ONU, hablan solo de funcionario público, no empleado público. Guatemala siguió usando
para no contradecir la ley del servicio civil, función y empleado, pero para efectos de la ley es solo funcionario público. Y con las dos convenciones, y están las disposiciones generales de su código, se amplió quienes se consideran funcionarios públicos. Por ejemplo, los contratistas, los proveedores y toda gente que recibe dinero del Estado se considera funcionario público. Por eso es que inclusive ahora hasta las mismas constructoras deberían de estar presentando estas declaraciones. ¿Sí, Brenda? Fíjese, Lee, que acá en el Ministerio de Educación se ha estado dando que a los directores de establecimientos públicos les están levantando sanciones en la Contraloría General de Cuentas por no haber hecho eso que usted dice. Pero fíjese que a muchos no les dieron un nombramiento de parte del Ministerio de Educación como directores de establecimientos, sino que todos están cargados en planilla como director profesor titulado. O sea, no hay ningún documento aparte más que un acta, digamos, que los valide como directores, pero últimamente, director que asume el cargo, eso le digo de hace un par de años para acá, director que asume el cargo con que le levanten el acta, ya se tiene que ir a registrar, y algunos que desconocían completamente les han dado multas de 100,000. Entonces se coloca una carta solicitando una rebaja y han pagado 1,500, 1,300, algo otros con suerte 300 quetzales, pero sí ha estado pasando mucho. Y no hay un nombramiento, digamos, que venga de servicio civil que diga que es solo director. No es para el nombramiento. La ley habla de que quien empiece a ejercer un cargo público ganando más de 8,000 quetzales tiene que prestar la declaración. Hay gente que gana 3,000 que no está obligada a presentar la declaración. ¿Ya? Pero sí es un delito que creó el 31 de 2002 y estamos en el 2023 y esa ley estaba vigente. Claro, la gran ventaja de la Contraloría es que atendiendo a razones humanitarias rebajan la multa, pero las multas ahí están de acuerdo a esta variable. Un mes por cada sueldo. Y si un maestro gana 8,000 en un año, la multa es prácticamente mayor a los 100,000. Ya no digamos de 2, 3. Pero no es por el nombramiento, es por la función. Si ellos están ejerciendo la función, amparados por un acto, prácticamente están nombrados. Gracias, Lee. Don Alberto. Sí, licenciado, muy buenas noches. Solo para ampliar un poquito acerca de lo de la ley de probidad. Lo que sucede es de que hay bastante desconocimiento, pero la ley es clara e indica que 30 días después de tomado el cargo es el máximo que tiene para poder inscribirse en declaración, presentar su declaración jurada patrimonial. En el caso de los directores, no solo es por el salario, porque algunos no tienen el salario de 8,000 para arriba, sino que también dentro de su cargo tiene responsabilidades, porque la ley de probidad habla de responsabilidades como caja chica, por ejemplo, tiene personal a su cargo, y como todo eso está también declarado en Guatenómina, ¿verdad? Y de acuerdo a eso es que ellos tienen que presentar su declaración jurada 30 días, a más tardar 30 días después de tomado el cargo, que fue lo que usted le indicó a Brenda. Y si dejan el cargo, también tienen que hacer su cierre de declaración jurada patrimonial 30 días después de dejado el cargo.
¿verdad? Y también Gracias, dentro gracias. de la ley está la ampliación de declaración jurada patrimonial, que abarca los préstamos superiores a 50,000 quetzales o la adquisición de algún bien inmueble, ¿verdad? Carlos. Que gracias, don Alberto. Ahora don Oscar. Alfredo. Buenas noches, Lick. Disculpe, me voy a salir. Tengo examen de retrasada de penal hoy, disculpe. Vaya, salga. Gracias, Lick. Buenas noches. Entonces, aquí inclusive la ley les da un poquito más de plazo porque dice 60 días. O sea, ellos generan la multa después de los 30, pero generan el delito después de los 60. Para que se quede claro, porque la sanción administrativa se da después de los 30 días, pero el delito se comete después de los 60. ¿Ya? O sea, son plazos distintos porque son responsabilidades distintas. La administrativa y la legal. Aparte es que cuando ellos presten la declaración, cometan falsedad. O sea, presentando documentos alterados o información falsa. Porque entonces incurren en este otro delito, el 419 ter, que es un delito distinto e independiente de los que ya hemos visto de falsedad material y falsedad ideológica. Es un delito distinto, que en su momento, dependiendo de en qué consiste, podría concursar con los otros dos. Estos, digo yo, los demás creo que están bastante digeribles para que los lean, y en caso de duda, el siguiente día, que va a ser martes, que quiero que me lean, por favor, y se los pido. El peculado, del que fue laboratorio. El cohecho. La malversación. Y el enriquecimiento ilícito de particulares. Ayer, se lo repito, malversación, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito de particulares. Entonces, con esto nos despedimos, compañeros, para que vayan a cenar, o los que ya cenaron, pues, hacer lo que ustedes quieran, y nos seguimos viendo. ¿Sí, doña Cristina? Sí, licenciada, disculpe, tengo una duda, pero solo no sé si, bueno, sí que se van a desconectar los compañeros, ¿verdad? Para no molestarlos. No, dígame. Ahorita